Patriotas, Estados Unidos de América está en crisis. Quienes durante años se nombraron a sí mismos como los defensores de la democracia, hoy son quienes la pisotean. Ya que tras las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden, el sistema político gringo se tambalea. Pero mientras ellos se agarran del chongo, la 4T no deja de crecer. Ya que lo que sí quedó claro es que nuestros paisanos del norte desean que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llegue hasta sus casas. ¿Cuál es el peso económico y político que nuestros paisanos migrantes tienen en el norte? ¿Cómo y de qué manera es el apoyo que la 4T tiene para ellos en Estados Unidos? ¿Podrán estos latinos pro AMLO en USA crear su propio partido político? Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Antes de iniciar de lleno con nuestro tema, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de las notificaciones. Ahora sí, empezamos. Las pasadas elecciones en los Estados Unidos dejaron a propios y extraños un desagradable sabor de boca. Se experimentó una confusión que pone en tela de juicio la legalidad y honorabilidad de las instituciones y los personajes de la vida política en aquel país. La disputa por la presidencia entre Donald Trump y Joe Biden se ha desarrollado en un clima de desconfianza, el cual hace dudar del resultado y de la limpieza en que el proceso se llevó a cabo. Es en ese contexto en el que nuestros paisanos migrantes mexicanos y mexicoamericanos hoy más que nunca tienen un papel de peso en la vida política y económica de los Estados Unidos, y su participación en aquella sociedad es determinante para inclinar la balanza hacia uno u otro lado, y vamos a ver por qué. Estados Unidos es el país donde reside la mayor comunidad de hispanoparlantes migrantes. La comunidad mexicana es la más numerosa de todas las que residen en todo el país y la mayor diáspora mexicana en el mundo. Se destaca la presencia de mexicanos en California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y Colorado. ¿Saben por qué, patriotas? Porque esos estados, como bien sabemos, originalmente eran territorio mexicano. ¿Cómo la ven? También hay comunidades numerosas en Florida, Georgia, Illinois, Nueva York, Oregon, Idaho, Ohio y Washington. El desplazamiento de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos es esencialmente un fenómeno laboral impulsado por la interacción de factores que operan en ambos lados de la frontera, donde los factores asociados con la demanda de trabajadores mexicanos en Estados Unidos son tan importantes como los de la oferta. A su vez, el funcionamiento de complejas redes sociales y familiares ha contribuido a propiciar que segmentos importantes de la fuerza laboral mexicana respondan con cierta rapidez a informaciones y oportunidades que se originan en los Estados Unidos, conformando un mercado laboral de facto que trasciende las fronteras nacionales. Según el CONAPO, el flujo neto asciende a 390,000 mexicanos anualmente. Ahora bien, ¿cómo podemos medir la influencia del peso que nuestros paisanos pueden tener o tienen ya en los Estados Unidos? De una población de casi 60 millones de hispanos latinos en los Estados Unidos, el 63% son de origen mexicano, es decir, más de 36 millones. Los mexicanos también representan el grupo de extranjeros más grande en los Estados Unidos. Y a diferencia de lo que sucedía hace algunas décadas, los mexicanos que arribaron recientemente tienen más posibilidades de tener estudios universitarios y conocimiento del inglés. Un estudio de la Universidad de Georgia afirma que los mexicanos y los mexicano-estadounidenses tienen un poder adquisitivo de 881,000 millones de dólares. Esto determinará cada vez más el ritmo del crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que representa el 57.2% del poder adquisitivo total de la población latina en los Estados Unidos, mientras que más de 1.2 millones de mexicanos son emprendedores, cifra mayor a la de los asiáticos y los afroamericanos en este rubro. Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos,
La fuerza laboral de los mexicanos es la más numerosa dentro de la comunidad hispana de 16 años o más y ha aumentado de 11 a más de 16 millones de personas entre el 2000 y el 2016. Más del 30% de los trabajadores de toda la industria agrícola en los Estados Unidos son mexicanos o de origen mexicano. Más de 1.2 millones de mexicanos y mexicoamericanos son emprendedores. Quiere decir que son sus propios empleados, es decir, son dueños de su propio negocio. El 25% de los emprendedores en la industria de la construcción son mexicanos o de origen mexicano. El 21.9% son de servicios profesionales. Son negocios que requieren de educación superior o un entrenamiento específico, servicios legales, contaduría, arquitectura e ingeniería, publicidad, investigación científica, etc. El 20.2% de servicios generales, el 6.3% ventas y el 5.6% se dedica a la salud. Los hispanos representan el único grupo demográfico que ha aumentado su índice de propiedad de vivienda. Son dueños de casi 7.5 millones de casas y construyen entre el 46.5% de las ganancias por compra de propiedades entre el año 2000 hasta el 2017. Como dato adicional, podemos decir que solo en el 2017 los mexicanos compraron 20.200 viviendas a un costo promedio de $208.800 cada una. Lo más demandante son propiedades amplias, de 4 o 5 recámaras y cada una con sus cuartos de baño. En especial les gustan casas unifamiliares con espacio o departamentos bien ubicados. El uso de dichas casas se distribuye entre vacacionar, rentarlas o para vivir. Otro punto que es importante señalar es que los latinos nacidos en Estados Unidos son notablemente más jóvenes que el promedio de la población general, lo que los proyecta como una fuerza laboral y de consumo clave para el crecimiento económico del país. Hasta el momento, California y Nuevo México son los estados de Norteamérica en donde los latinos ya son la mayoría poblacional frente a no hispanos, mientras que en el estado de Texas, la población latina sigue en ascenso y se prevé que en un futuro cercano pueda ser la mayoría. La comunidad mexicana es la mayor población de latinoamericanos que residen en los Estados Unidos. Son casi el 64% de la población hispana y están concentrados principalmente en el suroeste de la nación. California y Texas son los estados con más concentración de inmigrantes mexicanos por población respecto al total del país. Y Nuevo México es el estado con mayor población mexicana en comparación a su propia población. Un hecho de suma importancia que por ningún motivo podemos dejar pasar es que aunque la población mexicana que reside en Estados Unidos ha asimilado tradiciones y costumbres estadounidenses, pero también son los estadounidenses quienes han asimilado y adoptado costumbres y tradiciones populares mexicanas. Nuestra cultura es una de las más fuertes y arraigadas en todo el mundo, razón por la cual muchos países han sido absorbidos por las culturas de los diversos pueblos de México. Existen un número considerable de instituciones educativas que promueven la cultura, la enseñanza de la lengua española entre los estadounidenses con orígenes hispanos o mexicanos. Y aunque los jóvenes inmigrantes tienen la posibilidad de estudiar, al llegar al nivel universitario no cuentan con ayuda del gobierno. Pero si tienen buenas calificaciones, pueden obtener ayuda de becas y organizaciones privadas. En 2013 se promovió una ley llamada DACA para beneficio de todos los jóvenes inmigrantes que estudian. En conferencia de prensa, nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, reiteró el compromiso de apoyarlos, de protegerlos, de ayudarlos, y fue a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, que presentó un proyecto de 10 acciones para tal efecto. Se convocará a una participación conjunta entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Generar un cambio de mentalidad, capacitación y motivación para atenderlos y profesionalizar la atención consular, sobre todo en materia legal. Ampliar la red de abogados y las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los inmigrantes.
llevar a cabo una promoción muy activa de la identidad cultural mexicana, ampliar los programas de educación, salud y deporte, crear mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo del Gobierno de México. Los cónsules encabezarán un despliegue de consulados móviles integrales y enfocados a las comunidades más vulnerables y en nuevos sitios. Empoderar a la comunidad mexicana y mexicoamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones, que son muy significativas. Modernizar toda la normatividad y la práctica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para incluir todo el marco actual de derechos humanos de México, incluyendo el de las lenguas indígenas, el matrimonio igualitario y otros derechos en todos los procedimientos consulares. Desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones. Con todo esto, ¿cuáles son las posibilidades de que los ciudadanos mexicanos en USA desarrollen su propio partido político? Muchas en realidad. Pese a que la mayoría conoce solo dos partidos en Estados Unidos, que son los demócratas y los republicanos, en realidad existen otros formados por minorías, como lo son el Partido de la Constitución, el Partido Libertario. Es solo cuestión de tiempo y voluntad para que la unidad latina se ponga de acuerdo y de una vez por todas reclame lo que siempre le ha pertenecido, y que, si bien por la corrupción existente en nuestro país no se habían decidido a actuar, hoy en día es otro cantar. Incluso recuerden que ahora el nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador ya cuenta con la nacionalidad norteamericana. ¿Será que, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas, este pequeño siga los pasos de su abuelo y traiga honor a los mexicanos? Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.